Primero la amenaza del muro y ahora Donald Trump pasa del discurso a la acción y pone fin al programa DACA que protegía a más de 800,000 Dreamers, la mayoría mexicanos. La Casa Blanca, mientras tanto, emite declaraciones de emergencia para Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes por el peligroso huracán Irma, categoría 5. Le vamos a tener detalles. En México, ante la falta de acuerdos, la Cámara de Diputados detiene el reloj legislativo. Queda en suspenso la instalación de la mesa directiva, mientras hace unos momentos apenas Enrique Ochoa acusa a Ricardo Anaya de mentir sobre el nombramiento del fiscal general. Pero en todos lados se cuecen habas. Para prueba, lo que sucedió en Nuevo León, donde fue suspendida por unas horas la sesión en la que Pedro Pablo Treviño era ratificado como nuevo dirigente local del PRI. Como siempre, le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Como puede ver, mucha información de todo tipo, pero mucha información política en esta jornada de martes aquí en la Ciudad de México. Todavía se está llevando a cabo una conferencia de prensa por parte de las dirigencias de los liderazgos priistas, en donde Enrique Ochoa abre boca diciendo que Ricardo Anaya miente sobre la designación, sobre el procedimiento para designar al fiscal general. Pero vamos empezando por lo que pasa en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en donde han detenido el reloj legislativo ante la falta de acuerdos entre los partidos políticos. Cuéntanos, por favor, Fernando Damián, ¿en qué quedó esta situación? Buenas noches. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches, te saludo con gusto y te comento que después de una intensa jornada de desencuentros y de medición de fuerzas entre los bloques encabezados, por un lado, por el Partido Revolucionario Institucional y por el otro, por la Alianza PAN-PRD, pues se prolonga 2 días más la indefinición en la designación de la mesa directiva aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Qué pasó, Azucena? Pues resulta que el PRI y sus aliados decidieron someter a votación el acuerdo que permitiría llevar a la presidencia de la mesa directiva a Jorge Carlos Ramírez Marín. Para ello requerían 2/3 partes de la votación en el Pleno, pero no, pues se quedaron a 55 votos de esa cifra mágica, toda vez que el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano y hasta Morena, que se dudaba en principio cómo votaría, pues al final todos ellos votaron en contra y frustraron la elección de la mesa directiva. Así las cosas, la presidenta todavía en funciones de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía, devolvió el acuerdo a la Junta de Coordinación Política con la expectativa, Azucena, de que en las próximas horas los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados finalmente alcancen un acuerdo. Si tú gustas, vamos a ver parte de lo que al final de esta sesión ordinaria declararon diputados del PRI y del Partido Verde sobre el escenario que está sobre la mesa. No hemos llegado a un acuerdo hoy, por lo tanto a las 0 horas no habrá un acuerdo y por lo tanto la presidenta tendrá que resolver y nos han informado que será hasta el jueves que se reanude la asamblea. ¿Quién va a presidir? ¿Quién va a ser la misma mesa? Estamos nosotros en una interpretación jurídica de qué pudiese pasar. Repito, creo que lo más sensato, lo más ético es mandar este mensaje de que no debemos de tener la dieta a partir de las 0 horas y poder construir, que eso es lo más importante, algo que podamos llevar a pleno el día jueves, si esto se dan las circunstancias. Bueno, Fernando, entonces está detenido el reloj legislativo, así muy dueños del tiempo los diputados, y retoman las actividades, al menos públicamente, hasta el próximo jueves. Así es, Azucena, pues es el recurso al que han tenido que recurrir los diputados federales. Detienen el reloj legislativo, con ello evitan o por lo menos aplazan, Azucena, la crisis constitucional que ya habían advertido diputados de diversos partidos. Gracias, Fer. Buenas noches.
Hasta pronto, Azucena. Buena noche también. Gracias. Bueno, y todo este conflicto está entrampado porque el Partido Acción Nacional está empeñado en que los senadores, eliminen el artículo que da pase automático al Procurador General de la República, el artículo 102, que eliminen este artículo que da pase automático al procurador Raúl Cervantes como el primer fiscal general en México. Después de esta jornada que ya nos contaba nuestro compañero Fernando Damián y de muchos señalamientos por parte de Acción Nacional, hace un momento inició una conferencia de prensa en donde se encuentra el líder del PRI, Enrique Ochoa, está el líder de los priistas en el Senado, Emilio Gamboa. Janet López, cuéntanos en qué vamos hasta ahora, cuál es la respuesta de los priistas a lo que está sucediendo en las cámaras. Así es, Susana, pues como bien comentas, continúa esta rueda de prensa en donde hasta el momento, pues en un posicionamiento, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, señaló que Anaya está actuando como si el nombramiento del procurador lo pudiera hacer de manera unilateral el presidente o el PRI, además de que recordó que pues sus diputados también avalaron el pase automático, que el procurador en funciones fuera el fiscal. Indicó que el protagonismo de Anaya de querer ser juez y parte y pues no quedar bien con ninguna de las dos cachuchas es lo que está haciendo que se saque de la manga este problema del fiscal para huir de una explicación a su enriquecimiento ilícito. También pues el senador Emilio Gamboa señaló que la negociación del Senado llevó muchas horas y que la mayoría votó por Ernesto Cordero y que pues no fueron únicamente los del PRI quienes lo impusieron, y aseguró que sacarán adelante la agenda legislativa que ya está programada, mientras que el diputado César Camacho indicó que en el PRI tienen unidad y van a hacer hasta lo imposible para continuar con la agenda legislativa también que pues beneficia a todos los mexicanos, además de que instó a los senadores para que estudien y discutan la iniciativa que el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó a finales del año pasado, en la que pide evitar precisamente este pase automático. Incluso señaló que pues no descartan acudir a vías judiciales para que se pueda instalar la mesa directiva. Pero si te parece, vamos a escuchar un poco de lo que mencionaron en esta conferencia de prensa. El protagonismo de Ricardo Anaya de querer ser juez y parte al mismo tiempo, de tener dos cachuchas a la vez, la de presidente del partido y la de aspirante a candidato, y que no le queda bien ninguna de las dos. Ricardo Anaya se inventó un problema donde no lo hay. La postura del PRI ha estado siempre muy clara en la iniciativa del presidente de la República. Cuando Anaya necesitaba refuerzos para justificar al interior de su partido su enriquecimiento inexplicable. Lo que yo quiero decir es que el Senado está haciendo un esfuerzo serio, un esfuerzo como lo hemos venido llevando a cabo, muy en el privilegio de la política, muy privilegiando el diálogo. Nos ha parecido francamente irresponsable, peligroso para las instituciones, que sobre pretexto de influir en el nombramiento del fiscal general, el anayismo en la Cámara de Diputados haya impedido la renovación de la mesa directiva. Bueno, así la crónica del día, la conferencia sigue, así que dejamos a mi compañera reportera Janet López y más tardecito damos la conclusión. Gracias por el adelanto, Janet. Te seguiremos informando, Susana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Así las cosas. Hace un par de horas hablamos con Ricardo Anaya justamente sobre esta polémica. Hablamos con él a eso de las 6 de la tarde. No se tenía prevista la conferencia de prensa por parte del PRI, pero sí le preguntamos algunas dudas, algunas versiones que han estado en el aire respecto a la situación que priva al interior del PAN y su nueva postura respecto al pase automático del fiscal general. Le preguntamos respecto al conflicto interno de su partido y que se ha mencionado insistentemente que en 2013 Ricardo Anaya votó por este pase automático de procuradora fiscal. ¿Por qué, Ricardo Anaya, cambiaste de posición de 2013 a 2017? ¿Por qué cambió el PAN su postura de ese año a este? Esto fue lo que nos respondió. Bueno, primero lo que hay que decir es que esa es la narrativa del PRI, la del gobierno, que nos quiere desprestigiar y nos quiere dividir. La respuesta es muy clara, porque en 2013 se trataba de una iniciativa grandísima, Azucena, que incluía la desaparición del IFE para crear el INE, la paridad en todas las candidaturas, es decir, mitad de candidaturas para mujeres, mitad de candidaturas para hombres,
reelección de alcaldes, reelección de legisladores. Es decir, era una reforma en materia político-electoral muy grande, que lamentablemente traía un dardo envenenado. Se votó primero, por cierto, en el Senado de la República. Yo no era senador, yo era diputado. Cuando llega la minuta a la Cámara de Diputados, igualito que la votaron en el Senado, la votamos en la Cámara de Diputados. Tiempo después, organizaciones de la sociedad civil señalan este problema y dicen, cuidado, ahí está este artículo transitorio que da el pase automático y que va a permitir que el procurador se quede en la Fiscalía General. Fue tal la presión, debes tú recordar, y esto es fundamental que lo sepa el auditorio, que en noviembre del año pasado, por petición de todos los partidos de oposición, pero sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, el presidente de la República envía una iniciativa en la que dice, tenemos que corregir esto. Y el problema es que el PRI nos quiere dar a tole con el dedo. La iniciativa llegó desde noviembre y no la han querido votar. Hay dos tipos de personas en el mundo, Azucena: quienes se equivocan, corrigen reconociendo sus errores, y quienes insisten en el error. La inmensa mayoría de los que somos oposición hoy decimos, es cierto, fue un error ese artículo transitorio, ya está presentada la iniciativa para corregirlo, ahora vamos a votarlo. El problema es que el PRI no lo quiere votar porque su intención es completamente distinta. Quieren que el fiscal sea un priista, que dure 9 años en el gobierno, que sea el responsable de investigar todos los delitos federales con un solo propósito, que les cuide las espaldas cuando ellos salgan del gobierno. Nos decía Ricardo Anaya en esta entrevista que le digo hicimos por la tarde, que habían detectado el dardo envenenado después cuando la sociedad civil puso el dedo en la llaga. Le preguntamos que entonces por qué se votó sin ningún problema a Raúl Cervantes como Procurador General de la República, sabiendo que se convertiría automáticamente en el fiscal general. Muy buena pregunta, porque esa iniciativa está turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el PRI, no a la Junta de Coordinación Política, porque ese artículo transitorio hoy está en la Constitución. Por lo tanto, la iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Como la preside el PRI, se han dedicado a bloquear la iniciativa. Mira, pueden poner todos los pretextos que quieran. Si quieren que esta discusión termine, es muy fácil. Que en la próxima sesión en el Senado de la República se vote esa iniciativa, se elimine el pase automático y podamos entonces sí transitar a elegir un fiscal general de la Nación que no milite en ningún partido y que cuente con las características que la propia ley señala. Bueno, entre otras cosas, también le preguntamos a Ricardo Anaya que si iba a renunciar o no al Partido Acción Nacional, toda vez que escuchábamos ayer a la aspirante presidencial Margarita Zavala exigir su renuncia. Esto fue lo que respondió. A ver, dos cosas. Primero, no es la primera vez que lo dice, creo que es la tercera vez que lo dice. Y segundo, estoy absolutamente concentrado en lo que me corresponde como presidente nacional del partido. Primero, ahorita, luchando para evitar que el PRI nos imponga un fiscal a modo, que les cuide las espaldas, que sea su guarura. Y segundo, integrando este frente amplio que hoy logramos registrar a las 9 de la mañana en el Instituto Nacional Electoral. Voy a seguir trabajando en lo que me corresponde como presidente del partido, trabajando todos los días con todas mis fuerzas por hacer las cosas bien y por servirle a nuestro país. ¿Sigues entonces al frente del PAN, Ricardo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, nos dice al final Ricardo Anaya. Le preguntamos otras cosas, pero pues con la sorpresa de la conferencia de prensa del PRI, me parece que estas eran las respuestas más rescatables, más oportunas y que todavía están vigentes en la mesa de discusión que se ha desatado pues desde el fin de semana pasado. Ricardo Anaya nos decía efectivamente que el día de hoy el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano registraron el Frente Ciudadano por México ante el Instituto Nacional Electoral. El reporte, la crónica es de Carolina Rivera. Atrás quedaron los tiempos en que la izquierda y la derecha no se mezclaban. Hoy, los presidentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano formalizaron la creación de un frente opositor que eventualmente podría derivar en una coalición para competir juntos en las elecciones del próximo año. A las 9 de la mañana, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado se dieron cita en las oficinas del Instituto Nacional Electoral para firmar la conformación del denominado Frente Ciudadano por México. Quienes aquí nos encontramos reunidos, no permitiremos que en el próximo proceso electoral del 2018 a los mexicanos se les condene únicamente a estas opciones que ya se imaginaban únicas
en el ideario de los mexicanos. Ya sabemos que hablamos de esa que sigue representando la corrupción y hablamos también de aquella que se ubica como lo radical y lo antidemocrático en nuestro país. La firma del documento se realizó en medio de sonrisas, abrazos y aplausos de algunos simpatizantes de los tres partidos que estaban presentes y que fueron superados en número por los representantes de los medios. Anaya felicitó a sus contrapartes por haber logrado el acuerdo que, afirmaron todos, se construyó con una amplia mayoría de sus simpatizantes. Felicidades, presidenta Alejandra Barrales. Tu talento, tu sensibilidad, tu entrega han sido fundamentales para llegar a este momento. Felicidades, dirigente Dante. Tienes toda la razón cada vez que afirmas que la política es plantear objetivos y trabajar para alcanzarlos. La gran sorpresa del día fue la adhesión de Movimiento Ciudadano, quien se esperaba que en el 2018 sumara fuerzas con su excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El error ha sido intentar ganar elecciones y no construir un nuevo sistema político para México. Por eso hoy planteamos un frente no electoral, un frente que plantea causas, propósitos y compromisos que harán posible un cambio de régimen. A pesar de que los líderes de los partidos aclararon que este frente no tiene un fin electoral, en la firma aparecieron algunos apuntados. No, yo confío, como ya se comentó, en que tenemos un propósito superior. Creo que este frente busca precisamente un cambio de régimen en el país. Según el registro del INE, el Frente Ciudadano por México tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. Habrá que ver si sobrevive al fin de este año o al menos hasta noviembre, cuando vence el plazo para que los partidos políticos registren sus coaliciones para el proceso electoral del 2018. Sabemos que no tenemos las mismas ideas, pero perseguimos los mismos objetivos. Sabemos que pensamos distinto, pero tenemos claro lo que nos une. Lo que nos une es México. Al final del registro, este incidente fue catalogado por la prensa como un mal augurio. Para Milenio Noticias, Carolina Rivera. No hubo poder humano que detuviera la ira de Donald Trump contra los Dreamers, los soñadores, y hoy puso fin al programa DACA, que protege a cientos de miles de jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. La jornada inició con un amenazante tuit, su forma preferida de comunicación. No se equivoquen, vamos a poner los intereses de los estadounidenses primero. Y así fue. Poco después, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que la administración de Trump decidió eliminar el programa, y aunque mencionó que a los jóvenes no se les juzga como malas personas, hay leyes que respetar. We cannot admit everyone who would like to come here. It's just that simple. There is that would be an open borders policy, and the American people have rightly rejected that. Therefore, the nation must set and enforce a limit on how many immigrants we admit each year, and that means all cannot be accepted. This does not mean they are bad people or that our nation disrespects or demeans them in any way. It means we are properly enforcing our laws as Congress has passed them. It is with these principles and duties in mind, and in light of imminent litigation, that we reviewed the Obama administration's DACA policy. Prácticamente nadie pudo quedar indiferente. Vía Facebook, horas más tarde, el expresidente Barack Obama, quien creó este programa en 2012, aseguró que la cancelación del DACA fue una decisión política errada y cruel, pues va contra los principios de su país. Pero para Trump las heridas ya causadas no han sido suficientes, y fiel a su estilo confuso, horas después expresó su amor por los Dreamers y prometió que no tenían absolutamente nada de qué preocuparse. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México lamentó la decisión que afecta a 622,000 jóvenes de origen mexicano y ofreció asistencia consular a los Dreamers. La Cancillería aseguró que a través del programa Somos Mexicanos se recibirá a los jóvenes que pudieran ser deportados para darles trabajo, crédito, becas, seguro popular y universidades sin trámites innecesarios. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Sada, dijo estar preocupado ante la posible cacería contra estos muchachos.
Nos preocupa, insisto, el que empiece a haber cacería de brujas el día de mañana que terminen los permisos. Han dicho las autoridades de USCIS, que es el brazo, vamos a decir, que otorga ciudadanía a los aspirantes en Estados Unidos, que no va a haber una acción deliberada, pero automáticamente pues se vuelven indocumentados según vaya expirando su permiso. El presidente Peña Nieto también lamentó la cancelación de este programa y reiteró que nuestro país apoyará a los Dreamers. Dijo que su gobierno promoverá ante los poderes de Estados Unidos una pronta solución que brinde certidumbre. Mientras varios legisladores, muchas voces en México mostraron su indignación. ¿Qué es esta ley DACA? ¿Qué es este programa? La Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, fue aprobada en 2012, le decía, por la administración de Barack Obama, y permitía proteger a los migrantes jóvenes de entre 15 y 31 años que habían llegado niños a la Unión Americana. ¿En qué consistía? En darles amparo de deportación, permisos de empleo, licencia de conducir, identificación oficial, seguro médico, permiso que era renovable cada 2 años. Su cancelación podría implicar la deportación de los casi 800,000 Dreamers, la mayoría de ellos mexicanos. Algunos aún tienen la opción para quedarse en Estados Unidos, pues el departamento permitirá que aquellos Dreamers cuyos permisos se venzan antes del 5 de marzo del próximo año puedan solicitar una renovación por otros 2 años, pero deben hacerlo antes del 5 de octubre. Y así es como los Dreamers se rebelaron contra Donald Trump en varias ciudades de los Estados Unidos. ¡No nos vamos! ¡Y no nos vamos! ¡Y no nos vamos! ¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! Vine aquí a protestar porque lo que él hizo no está bien. Yo vine con mi hermana, ella sí, desafortunadamente ella tiene DACA, y pues yo vine a support her. Que este momento es para que nuestros aliados sean nuestro cuerpo, porque nosotros no podemos tomar ciertas oportunidades de que nos puedan deportar, pero todos los indocumentados, todos los que tenemos DACA, tenemos que ser la voz en esta pelea, porque esto solo es el principio. Enrique Acevedo, periodista de Univisión y columnista de Milenio Diario, en la línea. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, gracias como siempre por tomarnos la comunicación. Con mucho gusto, Azucena, aunque la verdad es que las circunstancias, la verdad, pues no son para nada ideales. Este anuncio que se venía esperando de parte de la administración del presidente Trump se da en un tono que no me parece muy constructivo para buscar lo que dice buscar, que es un acuerdo bipartidista permanente en el Congreso que permita que no sea una orden ejecutiva y la voluntad del presidente en turno la que brinde esta certeza a los jóvenes soñadores para permanecer en los Estados Unidos trabajando, estudiando, sin el peligro de la deportación. La verdad es que por la forma en la que lo ha planteado el presidente Trump a lo largo del día de hoy y como se da el anuncio, difícilmente se están generando las condiciones políticas para lograr ese acuerdo, ¿no? Así es, Enrique, deja la bolita, digamos, en el Congreso, en un Congreso que además está, pues, prácticamente de manera permanente en guerra, Enrique, y no sé si vayan a tomar esta situación como una prioridad de discusión. Bueno, solamente hablar de los antecedentes. Ya durante la administración del presidente Obama se presentó una iniciativa de ley, el Big Mac, que logró ser aprobado en la Cámara de Representantes y después fue rechazado en el Senado, en un momento en el que el encono, la división política no estaba en un grado en el que lo vemos hoy. Los republicanos no pudieron ponerse de acuerdo para cumplir con una promesa de campaña y con digamos, una obsesión que habían desarrollado con el tema de la ley de salud a bajo costo conocida como Obamacare. Si con eso no se pusieron de acuerdo, difícilmente veo que puedan lograr los acuerdos necesarios para pues, aprobar una iniciativa que permita a estos Dreamers tener acceso a una vía a la legalización, a la residencia, a la ciudadanía. Espero que me equivoque, pero la verdad es que no veo el ánimo político para eso. Es muy difícil, como tú bien mencionas, ojalá que nos equivoquemos y que sea lo contrario, pero mientras sucede una cosa o la otra, lo cierto es que 800,000 jóvenes aproximadamente, la gran mayoría de ellos mexicanos, deben sentirse hoy totalmente vulnerables, molestos además y en la incertidumbre. Enrique, ¿tú habrás podido hablar ya con algunos? Sí, bueno, es que es eso, sobre todo incertidumbre y miedo. Incertidumbre porque no sabían qué iba a pasar y ahora que conocen los detalles del plan anunciado por Trump, el miedo de que después de estos 2 años, para muchos, en el mejor de los casos 2 años,
terminen en riesgo de deportación, con todo lo que han construido y con lo que ha invertido este país, que es un tema del que no hablamos, pero imagina lo que las universidades, las empresas, instituciones como las Fuerzas Armadas han invertido en estos jóvenes, muchos de ellos que se han graduado de las mejores universidades estadounidenses, que ya son maestros, que son doctores, que trabajan en comunidades como rescatistas, etcétera, cuerpos de emergencia. Todo ese entrenamiento, esa capacitación, lo que se ha invertido en ellos, pues se va a echar a la basura, y la verdad es que es entre muchas otras formas de ver lo que está ocurriendo con los Dreamers, es una desgracia lo que ha planteado el presidente Trump, y jugar política con la vida de estos jóvenes, pues también me parece que es irresponsable, ¿no? Así es. Ahora, también es cierto, Enrique, que este programa DACA que daba el contentillo al humor del presidente en turno, y es justo que se lleve a convertir en una ley, que se tome la decisión del Congreso. Pero mientras esto sucede y mientras en el Congreso lo tomaran como una prioridad, si es que sucediera, pues los muchachos quedan hoy desprotegidos y en un riesgo de deportación, una cacería la que se podría desatar en los próximos días, como teme la Cancillería mexicana. Bueno, la manera en la que está planteada esta desaparición de la acción diferida no pone en riesgo de deportación inmediata a los jóvenes que ya hayan aplicado a la acción diferida. Es decir, quienes tengan la protección de DACA van a poder seguirla teniendo durante los próximos 2 años. Quien tendría que renovarla entre hoy, 5 de septiembre, y el 5 de marzo, es decir, en los próximos 6 meses, va a poder renovar esta acción diferida hasta por 2 años. Pero la realidad es que cuando se agote ese periodo, pues sí, y si no hay una solución en el Congreso, sí estarían en riesgo de deportación y podrían, sin ningún problema, ser detenidos por las autoridades migratorias y regresados a sus países de origen, principalmente México. Ese es el problema y ese es el reto que tiene el Congreso. De nuevo, el presidente Trump acaba de decir que si el Congreso no actúa en estos 6 meses, él va a volver a reinstalar DACA. Pero el presidente Trump ha dicho muchas cosas en los últimos 4 meses que no ha cumplido con los soñadores, así que su palabra, la verdad es que ha perdido credibilidad. Claro, y bueno, pues lo que sabíamos ya, lo habíamos platicado, se veía venir, y hoy Donald Trump desde muy temprano anunció que pasaría del discurso a la acción en esta limpia que anunció durante su campaña, limpia de Estados Unidos, de inmigrantes de otros países, pero sobre todo, Enrique, de México. Sí, y hay que ponerlo en el contexto de las acciones que ha tomado la administración contra la comunidad inmigrante. El tema del indulto a Joe Arpaio, uno de los, si no el personaje más odiado por los hispanos. El tema, por supuesto, de la forma en la que han implementado las políticas migratorias, deportando a muchas personas sin antecedentes criminales, cosa que dijeron que no iban a hacer, y ahora también esta cancelación del programa de acción diferida. Un presidente que dice ser el presidente de la ley y el orden, que dice tomar esta decisión a partir de su respeto al Estado de Derecho, pero que cuando se ha tratado de indultar a un criminal convicto, como el caso de Arpaio, al caso de despedir al director del FBI porque lo está investigando, pues no pensó tanto en la ley y el orden ni tampoco en el Estado de Derecho. Así es, pues vamos a ver qué pasa en el Congreso. Bien decías, Barack Obama no logró que el Congreso le diera un apoyo mayoritario. No sé si ahora con un presidente como este vaya a suceder, pero vamos a darle seguimiento en los próximos meses, en las próximas semanas, Enrique, a la situación tan difícil que van a vivir estos jóvenes, a los que además no les tenemos mucho que ofrecer en México. Se ha dicho, los esperamos con los brazos abiertos, vamos a ofrecerles becas, seguro social, pero sabemos, Enrique, que las condiciones son diametralmente opuestas para un soñador, para un dreamer, para un innovador en Estados Unidos que en México. Pues desafortunadamente, y espero que no sea una oportunidad doblemente desaprovechada, Susana, y me parece un punto importante el que dice. Ya de alguna forma le dimos la espalda como sociedad a sus padres, que se vieron obligados a emigrar hacia los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades para ellos y sus familias. Encontremos la forma de no darle la espalda a sus hijos, que llegan mejor preparados y que posiblemente terminen regresando a México en muchos casos. Consigamos la forma como sociedad de aprovechar al máximo esa oportunidad y, como te digo, no volver a desaprovechar. Enrique Acevedo, gracias. Como siempre, Enrique, un abrazo y buenas noches.
Gracias a ustedes, Azucena. Gracias. Y en este marco concluyó hoy la segunda ronda de renegociación del TLC, la que se realizó en México. Hubo avance respecto a ciertos temas, pero trascendió que se lograron pocos acuerdos respecto a la presión de Canadá y Estados Unidos a México por el tema de los salarios bajos, así como la resolución de disputas comerciales y reglas arancelarias. Pese a ello, los representantes de cada país dicen que esta segunda ronda fue todo un éxito. Esto lo dijeron públicamente. Adicionales para el resto del año. Este es un proceso de negociación sumamente acelerado y es uno también muy comprensivo, muy amplio. Así que lo que vengo a decirles es que los tres socios están totalmente comprometidos para lograrlo y estamos trabajando de manera constructiva juntos para llegar a ese punto. Canadá es y seguirá en el objetivo de renovar el TELCAN y de beneficiar a los ciudadanos canadienses, pero que esto también suceda en nuestros tres países, México y en Canadá. El secretario Guajardo y su equipo han hecho un trabajo excelente en ser los huéspedes de esta segunda ronda. Para comprometernos en esta negociación, para que el producto de ella se represente mejores empleos en cada uno de los tres países. Empleos que confirmen los derechos más importantes laborales en esta región y que nos lleven a un resultado que los tres podamos concluir como beneficiosos para nuestras comunidades y nuestra sociedad. Hemos dado instrucciones a nuestros jefes negociadores de que nos comprometamos a poder empezar a definir lo que le llamamos los capítulos más aproximados para empezar a ver los primeros resultados en la tercera ronda. Bueno, la tercera ronda se tiene programada del 23 al 27 de septiembre, pero en Ottawa, Canadá, donde se darán los primeros resultados de las 3 primeras rondas de renegociación. Y al cierre de esta jornada, el dólar en ventanillas de algunos bancos no mostró ningún cambio sustancial con respecto a su cierre de ayer. Alcanzó 18 pesos con 27 centavos. A nivel interbancario se ubicó en 17 con 89 centavos. En otro asunto, en otro tipo de huracán, el meteorológico, la Casa Blanca emitió declaraciones de emergencia para Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes porque en el Atlántico se fortalece el huracán Irma y muy cerca de él se forma la tormenta José. El ingeniero Alberto Hernández Unzón está en la línea, él es, usted sabe, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Azucena. Gracias por tomarnos como siempre la comunicación, pues todos estamos nerviosos por este que han llamado poderosísimo huracán Irma. ¿Cuál es la situación de este huracán, ingeniero, y hay razones para estar nerviosos? Pues más que nada en el Golfo de México. Yo sé que la atención ahorita es por Irma, que es un muy fuerte de categoría 5, Azucena, con vientos de 295, rachas de 350 kilómetros por hora, que avanza hacia el oeste, pero el que llama más la atención en México, por supuesto, es lo que está en el Golfo de México. Ajá. En el Golfo de México se formó la depresión tropical número 13, que tal vez en el transcurso de la noche se convierta en tormenta tropical con el nombre de Katia. Katia, a partir de mañana miércoles, estaría interaccionando con un frente frío, el número 2 de la temporada Azucena, y esta combinación, aparte del movimiento errático que se espera de este ciclón, va a ocasionar que la cuña de alta presión asociada al frente frío genere una intensificación en los efectos de lluvia. La lluvia, sobre todo en Puebla, en Veracruz y en el estado de Hidalgo, estaría sobrepasando pues valores importantes de lluvias torrenciales. Por supuesto va a ser afectado gran parte del país. Esta bandas de propagación de los nublados, de hecho, es lo que está generando lluvias ahorita en Ciudad de México y en otros estados de la República, y seguirá este sistema incrementándose no solo miércoles, sino jueves y viernes, con acumulados importantes de precipitación, y al ser combinado con el frente frío vamos a tener un descenso de temperatura, el viento del norte y posiblemente hasta granizo. Entonces, más que ahorita Irma, que es la nota, digamos, a nivel mundial, por su rápida intensificación, pues es Katia, y atrás de estos pues viene José, que José también hay un pronóstico que también impacte a los Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a seguir muy de cerca a Irma, porque pues sí tiene un desplazamiento
Primero, el día de hoy, cruzando Isla Guadalupe, ahí a mitad de las Antillas Menores, es territorio francés. Después sigue hacia Barbados, Islas Vírgenes, más adelante Dominicana, Haití, le va a pegar a Bahamas y posteriormente a Cuba. Cuba nunca ha experimentado un huracán de este nivel. Realmente han sido pequeñas tormentas tropicales o huracanes categoría 1, pero Cuba nunca ha tenido el embate de un categoría 5. Uy, pues la situación está complicada, ingeniero. Por lo pronto monitoreamos a Irma, monitoreamos a José y estaremos atentísimos a lo que pueda suceder con la naciente tormenta Katia, que mantendrá bajo el agua, con lluvias fuertes a gran parte del territorio mexicano, como veíamos en el mapa, casi todo el territorio mexicano cubierto de lluvia, así que no hay que dejar el paraguas, el impermeable ni las alertas en los lugares donde esto pueda ocasionar problemas importantes, ingeniero. Sí, para las últimas horas toda la recomendación a la población en estas zonas de alto riesgo, Azucena, porque ya el terreno, hablamos de sistemas ya de septiembre, ya está saturado de humedad. Claro. Entonces, extremar precauciones, no cruzar pasos o zonas de alto riesgo. Mañana ya habrá una conferencia de prensa en Secretaría de Gobernación precisamente para las medidas que va a anunciar nuestro Coordinador Nacional de Protección Civil y nuestro Director General de Conagua. Bien. Por estar muy pendientes. Pues estaremos entonces atentos mañana a esto que es una inminente tormenta Katia y tiene posibilidades de huracán, ingeniero, ¿o es muy prematuro? Siempre hay posibilidades, posiblemente esté estacionario durante más de un día. Entonces eso lo va a fortalecer ahí en el Golfo de México. Mantenemos la comunicación con usted si nos permite y por supuesto con el director de Protección Civil. Gracias como siempre, ingeniero Alberto Hernández Unzón. Buenas noches. Muy buenas noches, Caterina. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hay más información cuando regresemos del corte. Rafa Márquez pide amparo, busca descongelar las cuentas de 2 de sus empresas. Además, al menos 11 muertos deja jornada violenta en Guanajuato y Chihuahua. Hoy, a las 22 horas, con Puch a las 10. A las 22:45 horas, La Afición. Y a las 23 horas, Milenio Noticias con Héctor Zamarrón. Crónicas Urbanas con Humberto Ríos Navarrete, en Milenio Noticias, sábados, 20 horas. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. El futbolista Rafael Márquez promovió un amparo contra el aseguramiento que ordenó la PGR de sus cuentas bancarias y de sus empresas ProSport y Grupo Terapéutico Ormaral. El abogado del futbolista, José Luis Nazar, indicó que las demandas de garantías fueron interpuestas el miércoles, pero hasta el momento no existe una respuesta. En agosto, la PGR ordenó asegurar los bienes de Márquez luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionó al exjugador del Atlas con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias El Tío. En Guanajuato, el exalcalde de Pueblo Nuevo, José Durán, fue asesinado a balazos en la carretera Abasolo-Pueblo Nuevo. El panista regresaba esta madrugada a su casa después de haber asistido al informe de actividades del diputado local Juan Gabriel Villafaña. A eso de la medianoche, pasada la medianoche, la Secretaría de Seguridad recibió el reporte de la localización de una persona muerta en una camioneta que se encontraba en un canal de agua y al llegar se percataron que se trataba del exalcalde.
Ahí mismo en Guanajuato, un total de 7 personas fueron acribilladas en la Paseo El Alto durante la noche de lunes y la madrugada de hoy. El primer hecho ocurrió cerca de la medianoche cuando un comando a bordo de varias camionetas emboscó a 2 uniformados en una gasolinera ubicada en la calle Daniel Ortega. Este es el video del momento en que las personas son emboscadas y pierden la vida en esta situación que se registró pasadas algunos minutos, le decía, de la madrugada de hoy. En el video se aprecia cómo se acerca una pick-up y de la parte trasera un individuo comienza a disparar hacia la patrulla estacionada, al tiempo que sus cómplices ultiman a los despachadores de gasolina. Estas son las imágenes de una cámara de seguridad que dan constancia, testimonio de lo que sucedió. En la huida atacaron una caseta de tránsito del mismo municipio donde murió una empleada. Finalmente el comando levantó a otros 2 policías que aparecieron muertos esta mañana. En Chihuahua, 4 hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Insurgentes. De acuerdo con el reporte policíaco, un comando arribó a una vivienda y irrumpió en ella disparando contra sus habitantes. Tras esto, elementos de diversas corporaciones policíacas y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo para dar con los responsables. Regresamos. En QRR de Milenio, Tacho. Guillermo Guerrero. Karina Vargas. Milenio Diario, periodismo con carácter. Fernando Santillanes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Azucena? Me da mucho gusto saludarte. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, se confirma algo de lo cual ya habíamos escuchado. Llega WhatsApp para negocios. ¿De qué se trata esto? Bueno, y es que WhatsApp anunció hoy oficialmente que las empresas que así lo empiecen a pedir van a poder tener un perfil verificado. Estos perfiles tendrán una palomita verde en su nombre. La idea es que puedas tener una comunicación directa con empresas, con instituciones educativas, tal vez mediante WhatsApp, y que sepas que esos números, ese perfil es oficial. Empezarán a llegar poco a poco. Ahorita apenas están en una fase de prueba en Estados Unidos. Ya se había dicho algo de esto, pero hoy lo hizo oficial WhatsApp en su blog, diciendo que estos 1.000 millones de usuarios, más de 1.000 millones de usuarios, cada vez necesitan un contacto directo con empresas y lo harán ahora por WhatsApp. Esperemos que muy pronto podamos hacer el nuestro. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks. Gracias, Fer. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a La Razón. Así la historia de este martes 5 de septiembre. Gracias por su atención. Buenas noches. Hasta mañana.